Me he dado cita aquí, precisamente, en una de las vertientes del río Tormes. Del río Tormes, que viene de Gredos, del Almanzor, todo eso, y viene crecidísimo siempre, pero ahora con estas lluvias que hemos tenido, resulta que tiene más todavía. Con estas lluvias que hemos tenido últimamente, está desbordado por ahí, tiene agua y tiene hasta cascadas y todo. Bueno, Juan, pues coméntenos qué es lo que vamos a poder ver hoy en el recorrido. Bueno, vamos a ver una ciudad maravillosa. Vamos a ver sobre todo arte plateresco, arte barroco, sobre todo eso. Salamanca fue siglo XVI-XVII, el XVIII empezó ya la decadencia, tuvo una decadencia muy fuerte, hasta mediados del siglo XX, que empezó su universidad, empezó a ser muy importante en medicina, sobre todo, y se recuperó en letras, en medicina, y hoy es una universidad pujante, cosmopolita, con vocación hispanoamericanista, muchos estudiantes de otro continente vienen a estudiar aquí. La verdad que también me ha citado en un punto estratégico de la localidad, con un puente claro, magnífico. Es que esta ruta era una autopista en aquella época romana importantísima, un nudo de comunicaciones, ni más ni menos que la vía de la Plata, sí, sí. Que venía de Astúrica, que era Astorga, y unía las Legio, que es León, Legio Séptima Gémina, la Legión Séptima, bajaba por Salamanca, el Mántica, cruzaba el sistema central por el puerto de Béjar, a baños de Montemeo, que ya era una ciudad, unas termas romanas, bajaba por Norva Cesarina, que era Cáceres, seguía a Emérita Augusta, que era Mérida, la capital junto con Tarraco, las dos grandes capitales de Hispania romana, y bajaba hasta Itálica e Hispalis, Sevilla, y de ahí ya bajaba a Gades, que es Cádiz, y de ahí sacaban toda la plata. Se llama Vía de la Plata mal llamada. ¿Por qué se llama Vía de la Plata? Es Vía de la Balata. De balata son losas, ¿de acuerdo? Porque no se sacaba plata, de las médulas se sacaba oro. Un tercio del oro del imperio salió de León, de las médulas del Bierzo leonés, y de ahí sacaba. Y también esta ruta venía de Sevilla. Cuando había una rebelión en el norte, venían los legionarios romanos y rápidamente iban a Astorga, Astúrica, a su campamento, para dar palos a los astures, a los cántabros, a los vascones, y se sacaban las materias primas también. Muy bien, Juan. Mira, voy a hacer un paneo de esta bonita zona para que la audiencia vea lo que se va a encontrar cuando vengan a visitar esta bonita ciudad. Y ya luego vamos a hablar un poco de la historia del puente, nos vamos incluyendo en la arquitectura, en la historia, y pues que puedan ellos disfrutarlo también. Efectivamente. ¿Vale? En primera persona. Por supuesto. ¿Vale? Venga, mirar. El puente tan estupendo, y ahí pues eso, la catedral, son dos catedrales, Muy bien. Y el río Tormes. Tormes, pues embelleciendo el panorama. Vámonos, Juan. Vamos para allá. Bueno, Juan, y la verdad que es un alivio para las piernas el poder estar cruzando el río Tormes sobre los adoquines, ya no son losas, adoquines, este puente romano que se remonta hace ya más de 2000 años. Al siglo I de su elaboración. Sí, y fue el punto de unión de los salmantinos del cruce del río. Sí. Y, luego... y entró en la historia de la literatura, porque aquí empieza la novela del Lazarillo de Tormes. Sí, señor. Ya tengo por aquí al amigo Juan atisbando lo que son las paredes del puente romano, ¿no? Bueno, el puente romano realmente romano es de aquí para allá, son 15, en total tiene desde el otro extremo, son 26 ojos, pero de los cuales son de 15 son verdaderamente romanos, que son estos, los que dan hacia la ciudad, a la antigua del Mántica. Aquellos son ya del siglo XVII, son barrocos. ¿De acuerdo? Además, y estos son los originales, se nota viéndolo los sillares. Sí, además, Juan, mire, podemos verlos. Efectivamente, si ves, la zona de retamares no es igual que aquella a la otra. Mira, estos son más cuadrados, son más cuadriculados. Recuerdan a Segovia, que sí. Sí. Y si nos vamos hacia este lado, pues ya vamos a ver la diferencia que hay. Que es distinto ya, claro. Mira, acá tenemos unos retamares que son totalmente escalonados y que pues lo que permiten, al estar en forma como triangular, pues es repartir e igualar las aguas. Inclusive por el otro lado también los tiene para cuando el agua se regresa, porque hay un acumulamiento excesivo. Y mirar también, Juan, el río Tormes, que hoy va un poco crecido, ¿no? También debido a
a las continuas lluvias que hemos tenido durante este mes de marzo, que han sido casi 22, 23 días de lluvia continua. Intensa, sí, sí, sí. ¿Sí? Luego, lo que sí quiero es enviar un saludo de solidaridad para la gente de Talavera de la Reina, Sí. que está el puente de Santa Catalina, que también es un puente que se cataloga hacia el año 1 o 2, creo, si no estoy mal, pero de romano. Es un puente romano y que por estos días, pues con las continuas crecidas del río Tajo, pues se ha visto que se ha destruido nuevamente. Sí. Qué Aunque pena, bueno, ha tenido diferentes reconstrucciones, remodelaciones a lo largo de la historia para mantenerlo, pero bueno, ya se llevará un poco de tiempo en poderle volver a reconstruir. Hay que hacer estudios y continuar con ello. Luego estamos acá en el río Tormes, que nace en la zona de Navarredonda de Gredos, pero hay un brazo que tú muy bien me explicaste ayer, que nace en la zona del refugio de Elola. Elola, el circo de Gredos. En el circo de Gredos, en la Laguna Grande, ¿no? Exactamente. Pero que nace en esa laguna, una pequeña lagunita, que nace muy cerca de la Meal de Pablo. Sí. ¿Sí? Y nace ahí, que es la Laguna Esmeralda. Y es otra pequeña vertiente que va a surtir pues, las aguas del río Tormes cuando ya empieza a formarse como río Tormes y a ganar caudal, ¿no? Y desemboca en el Duero cerca ya de los Arribes. Claro, y formando parte de la cuenca hidrográfica del Duero. El Duero, sí, sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Pues mirar cómo van las aguas, Juan. Genial, ¿eh? Pues yo creo que ahora lo que nos queda es, Juan, incluirnos nuevamente dentro de la calzada y adentrarnos dentro del casco. Vamos a Salamanca, de verdad. Vamos. Rafael, aquí un vecino de Salamanca que está orgulloso de su ciudad. Por supuesto. Y no es para menos, ¿a que no? Por supuesto que sí. Entiendo que es una ciudad deliciosa para vivir, asequible, accesible. Y culta, muy culta. Culta, amable para el que viene. Sí, sí, sí. sí. Con una riqueza histórico-cultural y patrimonio artístico excepcional. Se nota la universidad, ¿eh? Sí, oh, sí, una barbaridad. Sí. Estamos ahora mismo en el Puente Romano. Sí. ¿Os dais cuenta? Es el puente más antiguo, lo edificaron los romanos. Sí, sí. Ha tenido alguna reconstrucción por las riadas, que en el arrabal eran muy importantes, hasta que se hizo un pantano que contuvo, y era el único acceso a Salamanca para carros y toda la mercancía que entraba a la ciudad. De hecho, había un fielato ahí a la salida en el cual había que pagar, en una casetita en el que había que pagar por cada cosa que metías. Traías un saco de perdices y por tantos perras gordas por la perdiz, tal. Sí, sí, sí. Como se quedó corto, pretendieron ampliarlo, pero querían haber hecho una ampliación horizontal. Afortunadamente, Enrique Esteban, a principios del siglo XIX, perdón, del siglo XX, propuso que sería una barbaridad y se construyó el puente nuevo, que está hecho con una estética tipo Eiffel. Los remaches de los hierros y tal y cual son tipo del ingeniero Eiffel, ¿no? Muy de la época, del siglo XX, imagino, efectivamente, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Con lo cual se mantuvo el puente romano. El puente romano da entrada pues, a lo que es la parte antigua de Salamanca. Salamanca vivía aquí, estaban las curtidorías de los cueros. Las tenerías, ¿no? Las tenerías, efectivamente. Sí. Salamanca tiene una particularidad concreta y es que es varias particularidades. Sí. Es la única ciudad que tiene dos catedrales, sí, señor. Una junto a otra, una románica y una gótica. Sí, sí. Tiene dos universidades, la Universidad pública, ¿no? de Salamanca, que nació en 1218, tiene más de 8 siglos de historia, y la Pontificia, que era de los jesuitas, se verían, allí se ven... Sí, la clerecía. La clerecía son aquellas dos torrecitas. Sí. Cuando hicieron la clerecía, os cuento una anécdota. Sí, a ver. Los jesuitas siempre fueron muy soberbios, ya lo sabéis. Entonces, cuando hacen la clerecía, se preocuparon de que quedara un metro más baja que la torre de la catedral, para que no les acusaran de eso. Amigo. Estaba la construcción más alta. Si hubieran hecho lo que pensaban, hubiera quedado por encima de la catedral. Entonces, para eso hicieron el diseño para que quedara justo un metro, no menos de un metro. Sí, qué curioso. Y luego tiene un románico rico también, pero tiene una iglesia particular, de las tres únicas románicas que hay en Salamanca, que era
como una cabeza de muralla, que era la salida de la puerta de Zamora y de Toro. Hacia el norte, imagino, ¿no? Hacia el norte, efectivamente. Tiene de hecho aspilleras y es completamente redonda. Se mantiene y se mantiene el culto, ¿eh? Está abierta al culto. Sí, la hemos conocido, sí. Y luego tiene pues bastante románico todavía, muy rico, no tanto quizá como Zamora o tal, pero bueno, tiene iglesias de románico, la Torre del Gallo me encanta, ahí en la Catedral Vieja, es una preciosidad. Se ha conservado muy bien y si te das cuenta, es parecida a la de Zamora. Con las escamas, más cónica, la de Zamora es más de medio punto, pero es muy parecida. Me recuerda mucho a la de Plasencia, un poquito, así apuntada. Sí. Lo que hicieron, pensaron derruirla, para hacerla nueva. Y al final lo que hicieron fue aprovechar una de sus naves para edificar la otra, pero afortunadamente no tiraron. De hecho, me han dicho que la torre nueva está hecha sobre la torre de la antigua. Sí. Esa, sí. Sabes que esa torre nueva, la grande, de la Catedral Nueva, tiene un muro abajo de 6 metros de ancho. Es un refugio. 6 por 6 por 6 por 6, porque claro, tenía que soportar todo el peso hacia arriba, que ves que se va adelgazando hacia arriba. Hubo un terremoto en Lisboa en 1755 que derribó muchas de las estatuas que estaban puestas en pedestales de adorno, que no se han repuesto, no se volvieron a tallar. Afectó a Salamanca y de hecho, según miremos la clerecía, hay una torre que está un pelín inclinada, claro, se lo ve un geógrafo, no se nota a simple vista, un técnico, claro. Pero está claro que la torre se cayó un poquito hacia un lado. También han dicho que tiene grapas, la catedral de hierro para... Se llamaban lañas, como las de los platos, y hay varios edificios lañados, precisamente por esto. Está San Millán, una iglesia que ahora ya no tiene culto, pero que es deliciosa. San Millán, que me suena mucho. Pues mira, es la bajada de las facultades. Si bajas a salir ahí, al donde se ajusticiaba antes, está a la izquierda. Vale. Está a la izquierda, pero en la misma callecita que baja. La calle Veracruz se llama. Vale. A mano izquierda no tiene culto, pero es deliciosa. Y esta hubo una yedra que llegó a abrir, pero que se metía un puño, La rehabilitaron con lañas porque se hubiera derruido. Qué barbaridad. No, es una ciudad maravillosa. Y los dominicos, que es... Sí, bueno, San Esteban, es una preciosidad. Tanto el claustro. Bueno, a mí lo que más me gusta es el patio de las escuelas. Mira, ayer estuvimos a las 12 menos cuarto de la noche, no había nadie, silencio, y digo, esto es un privilegio. Estar en silencio aquí, éramos nosotros dos y Fray Luis de León, impresionante. No había suficiente. Nadie. ¡Qué maravilla! Pues mira, yo he pasado la Plaza Mayor llovida de noche con una chica sola tocando el violín en el medio. Fíjate qué maravilla. Y no había ni un alma más. ¡Qué maravilla! Eso era el cielo. Sí, no me extraña. Eso era la elevación al cielo. No me extraña. Estaba ella tocando el violín, a sí misma por el gusto de tocar. Sí. Es increíble. Esos rincones hay que disfrutarlos. Ya lo creo que sí. Y en esta ciudad más todavía. Sí. No hay cosa mejor que una persona del lugar te ilustre y una persona culta que te ilustre cosas realmente interesantes del lugar en cuestión. Porque se ha preocupado por su pueblo, por su ciudad. Y esta tertulia ha sido maravillosa. Hemos aprendido muchísimo, a pesar de lo que tú ya sabes y de lo que yo ya sé. Sí. Bueno, vamos a continuar. Acuérdame que tenemos que ir al rollo de justicia. Venga para allá. Vamos. Bueno, pues estamos aquí a este lado del puente romano, ya el lado de la ciudad. Y fijaros qué maravilla, dijimos que eran 26 ojos, pero 15 primeros, estos son los realmente romanos. Fijaros, los sillares recuerdan mucho a los de Segovia, con los agujeros en el centro para cogerlos las grúas. Esa es la iglesia nueva totalmente, se destruyó, está de nueva, Santiago del Arrabal. Pero lo más bonito de esto, fijaos, es esto, símbolo de la ciudad, el berraco, es betón, betón total, es histórico, está ya decapitado, y este toro estuvo, fijaos ahí, en el centro del puente, luego y hasta que al final se trajo a este emplazamiento. Es un símbolo de Salamanca, de toda la zona salmantina, de ambos lados del sistema central, carpetanos y betones. Bueno, estamos entrando en la ciudad, veis aquí este símbolo, Camino de Santiago.
Este camino de Santiago no es el francés, lógicamente, pero eran los mozárabes que vivían en tierra musulmana, venían desde Al-Ándalus y Extremadura, desde Mérida, e iban todos la ruta de la Plata hasta León, o sea, hasta Sagún. Y en Sagún, o en León, se unían al camino francés con los que venían ya de Canfrán y de Roncesvalles, que iban ya todos juntos por Galicia hasta Santiago. Es otra de las variantes que tiene el camino de Santiago. Hay muchísimas, claro. Cualquier camino lleva a Santiago. En vez de a Roma y a Santiago, ¿no? Sí, mira, bueno, y ahí pues, ya este monolito de crucero con un Cristo nos da la apertura al ingreso la entrada, de la localidad. Y aquí restos de la muralla medieval que han quedado aquí restaurados, pero que para aquí toda la muralla medieval que entraba en Salamanca. Sí, señor. ¡Hala! Venga. Bueno, pues seguimos, vamos a entrar ya en la ciudad. ¿Veis aquí la muralla medieval? Y entramos, estamos ahora mismo en la zona sur de la ciudad. El Tormes quedaría ahí. Fijaos cómo asoma esa torre es relativamente moderna. La primera era una de las torres de la Catedral Vieja, que luego se hizo nueva en el siglo XVII, XVIII, y se recubrió esa torre con esa que veis ahí. ¿De acuerdo? Y ahí de fondo la otra, Juan, mira. La otra torre. La otra, sí, bueno, el otro es el cimborrio de la Catedral Nueva, de eso ya del siglo XVIII, cuando se terminó la Catedral Nueva. Y a este lado de aquí, lo tapa esta casa, estaría adosada la Catedral Vieja, que es la románica, que es una maravilla. Pues estamos aquí ahora mismo en la catedral, en el lateral sur, la fachada sur de la Catedral Nueva, que es gótica, como podéis ver. Es un gótico flamígero del siglo XVI ya, como la de Sevilla, y es una catedral preciosa, como podéis ver, ya es un gótico flamígero, barroquizante, con mucho adorno superfluo, muy distinto a León o a Burgos. Y veis aquí cómo contrasta esa grandiosidad gótica, con sus arbotantes que se ven ahí, contrasta con la pequeñez relativa de la románica. Veis ahí el ábside románico, están adosadas una a otra, y esta es la románica, con esa torre que veis ahí, la Torre del Gallo, torre gallonada, como la de Zamora, o la de Toro, la categoría de Toro, o la de Plasencia. Es una maravilla. Y luego sale la torre, mira, ponte aquí para que se vea mejor cómo aflora, asoma la grande, la torre más pequeñita de la Catedral Vieja. Entonces se recubrió con muros de hasta 6 metros, porque era esa torre tan brutal, ¿de acuerdo? Gigantesca, que se terminó ya en el siglo XVII ya. Y ahí asoma en el crucero, donde este es el transepto perpendicular a la nave principal, y en el crucero está la cúpula esa de media naranja que veis ahí ya del XVIII, perdón, barroca. Bueno, vamos a ver, Alejandro, pues estamos subiendo aquí, hemos entrado en la Torre Jerónima. Estamos ahora mismo en la iglesia románica, o sea, en la catedral románica, se notan los muros gruesos y demás. Estamos en la torre de la primera catedral. Mirad las campanas, pero mirad esto, mirad qué genialidad. Estamos en la cabecera de la catedral románica. Fijaros el retablo, vamos a aprovechar que ya encendió la luz, los reflectantes. Mirad qué maravilla, qué policromía, y sobre todo la bóveda de cuarto de esfera, bóveda de horno, que se llama el juicio final. No me digas que no es impresionante, y los condenados, Dios en pleno juicio. Por supuesto no es la de la Capilla Sixtina, pero es impresionante, ¿no? Fijaros, me encanta el fresco. Pero todo el retablo, todo el retablo. Claro. Bueno, fijaros aquí, esto es románico. No es pequeño, no es una catedral pequeña, claro, comparado con la gótica, que está al lado adosada, pues la empequeñece, pero es maravillosa. Fijaros que es románico, ya un poquito de transición al gótico. Fijaros por qué. Todos los pilares son totalmente románicos, pero la bóveda no es de cañón, de medio cañón, como las románicas, sino que ya es de crucería, lo puedes ver ahí, ¿no? Ya forma las claves y todo eso, es bóveda de crucería, y ya es gótica. Y luego, fijaos, el arco de medio punto no es de medio punto semicircular, sino que ya apuntado, ¿cómo se llama? Ojival, ¿de acuerdo? Ya apunta maneras. Entonces esta catedral quedó pequeña y el cabildo, rogando, consiguió hacer una nueva ya en el siglo XVI, del último gótico, junto a Sevilla, Salamanca y Segovia, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver después.
Ya son objetos museísticos, pues aquí la campana, que veis aquí, documentos todo, órganos, pero fijaros aquí, mirad, aquí la perspectiva, es bárbaro. Es inmersivo. Es increíble, y luego vais a ver cuando estemos arriba, sí, en la Torre del Gallo. Fijaos cómo está la música gregoriana. Objetos museísticos, Eso ya es para bajar después, ese caracol. Vais a ver ahora qué maravilla de vistas vamos a ver y de todo. Venid por aquí. Fijaros. El oeste es aquel. Esta es la puerta principal. Una de las torres esta, la otra estaría aquí. Pero esta es posterior. Imaginaros, 6 metros de allí, 6 hacia allá, 6 de allí, a una torre y mucho más pequeña. Torre románica. ¿De acuerdo? Esto se hizo ya después. En el 17, 18, se hizo esta torre brutal, que es otra distinta, otra de las campanas. Venid por aquí. Ve aquí, esto que se ve aquí es el Palacio Episcopal, ¿vale? Que es barroco, el Palacio Episcopal, que ahora es un museo. Fijaos allí cómo se ve el colegio de Fonseca, aquel de ahí, que es una de las maravillas. Todo eso es el oeste de la ciudad. Venid por ahí. El sur es aquel, veis, se ve el Parador Nacional de Turismo, ese es el barrio de Chamberí, que se llama, venid por aquí, eso es el río Tormes, toda la ribera del Tormes, fijaos toda la espuma que tiene allí todo. Si venís por aquí, mirad, esto es la catedral vieja, ¿vale?, románica, y luego ahí veis ese ramal, ahí está el claustro, ¿lo veis ahí el claustro? Ese es el claustro que veis ahí, de la románica. Pero aquí la joya es esto, aquí vais a ver. Fijaros, estamos en la vieja románica, la gótica es aquella, la cúpula que había en el cruce, ese es el transepto, se llama Torre del Gallo, está escamada, como con escama, esto viene del Perigueux francés, del románico francés, porque habían gascones que eran franceses, ¿de acuerdo?, que repoblaron toda esta zona de Borgoña. Ven, pues todo eso era el románico, muy típico de la catedral de Zamora, de Toro, la colegiata de Toro, la catedral de Plasencia y esta, ¿vale? Y fijaros cómo contrasta con los arbotantes, esos arcos que van del gótico, o sea, de la nave principal a estos muros, ¿cómo se llaman? Contrafuertes, con los pináculos, ¿de acuerdo? Bien, pues fijaos, y esa cúpula que veis ahí, ese cimborrio con la cúpula semiesférica, ya es del siglo XVIII, barroca por completo. Fijaos cómo contrasta una con otra. El Cabildo quería tirar esta catedral, pero al final consiguió salvarse, y es la única ciudad que tiene las dos catedrales. Se salvó esta de la piqueta, y gracias a eso disfrutamos de esto, ¿vale? Y ahí veis todo el oeste de Salamanca, toda la zona este de Salamanca, el Campo Charro sería el que está al sur, veis ahí al sur. Y ahí muy al sur, aquellas montañas son ya las estribaciones de eso, de Gredos, de Gata, que vimos ayer, ¿vale? Veos ahí todo, los pináculos, pero vamos a ir por aquella parte, vamos a estar justo al lado de la Torre del Gallo. Bueno, fijaros, pues ahora vamos a entrar en la torre, esto es la torre antigua era aquella, fijaros, si venimos de aquí, de la nave central, fijaros, esta es la nave central, que vamos a verla después, de la catedral vieja, ¿vale? Pues esa es la nave central que la vamos a ver dentro de un momento. Imaginaos, esta es la torre aquella que hemos estado y esta es la torre esa tan grande que hemos visto, tan alta y tan maciza, es esta. Bueno, pues fijaros, venid aquí, esto que veis aquí, lo del cuadrado, 1, 2, 3 y 4, muros gruesísimos, casi un búnker, fijaos, de aquí, contar 6 metros todo esto, hasta aquí más o menos, o una barbaridad. Eso fue lo que se le añadió a la torre, que estaba por ahí, la antigua torre, y se le puso esto para que no se cayera, para soportar, se rellenó. Y estamos ahora mismo en la parte baja de esa torre tan alta, que luego subiremos a los siguientes pisos. Fijaros qué barbaridad. Pues eso, si esto es tan grande, ¿vale? Imaginaros, 6, 6, 6 y 6. Pues eso, al exterior da una anchura brutal,
En la guerra civil esto fue un búnker, un bombardeo republicano y aquí Franco se refugió y fue un búnker. Antes el bombardeo es inexpugnable, como podéis ver. Sí, sí, sí. ¿No? Qué cosa tan brutal, estos troncos aquí, que serán de época posiblemente, impresionante. Fijaros qué cosa tan estupenda. Para que os hagáis a la idea, esto es la nave central de la Vieja, la que hemos visto desde aquí abajo. Veíamos esta bóveda no de cañón, sino esa de crucería que hemos visto, el crucero, el transepto, y al fondo estaría el ábside donde estaba ese fresco, ese retablo con esos frescos policromados del juicio final. Fijaros, esto es el románico. Pequeño, vale, empequeñecido por esa barbaridad tan sumamente grande que es la gótica. ¿Veis aquí el grueso muro? Bueno, pues adosado, ¿veis? Si ese es el crucero, medio crucero fue mutilado para ganarlo a la nueva. Esa es la Torre del Gallo que hemos visto, es como gallonada, como con escamas. Se llama del Périgueux en francés, ¿no? Una región francesa que vino ahí la técnica, porque muchos franceses venían aquí, muchos de Borgoña, de Gascuña, que repoblaron esta zona y venían mucho aquí. Maestros que cruzaban los Pirineos, ¿vale? Y fijaros, esto sería entonces, bueno, estos son los estribos románicos y los contrafuertes góticos. Fijaros cómo esto, la técnica románica, era un muro muy grueso y poca luminosidad. Justo lo contrario al gótico. Estos muros que veis aquí que parecen muy pesados no lo son, ¿vale? Se sujetan. Fijaros, se ve ahí los arbotantes, esos semicirculares, echad un vídeo más para que se vea el arbotante, esos arcos que veis ahí, que se ven en todos los exteriores góticos, transmiten la fuerza lateral a estos contrafuertes que vemos aquí, ¿vale? Rematados con esos pináculos para dar fuerza encima, más consistencia vertical. Entonces, todo este empuje descansa en esos estribos, la transmite la fuerza en esos arbotantes, ¿vale? Conclusión, paredes, muros mucho más livianos, mucho más sencillos, grandes ventanales que veis ahí, arco apuntado ojival gótico, ¿vale? Y ese es el transepto, la nave principal hacia el oriente, y en el centro está el crucero, donde se sitúa el cimborrio, el tambor, el cimborrio, con la bóveda semiesférica de media naranja, y un tamborcillo y una linterna. Eso ya es del siglo XVIII, es barroco, rompe toda la estética, pero bueno, está ahí. Bueno, pues seguimos, ¿veis ahí? Los arcos de medio punto semicirculares, en contraste con los arcos góticos, ojivales, apuntados, pequeños, grandes, poca luz, interior lúgubre, interior luminoso, policromados de colores, en algunos casos están ya muy antiguos, dando luminosidad al interior. Ese crucero que veis ahí, esa tan grandiosa, con esta pequeña. Estamos en la Torre del Gallo, románica totalmente. ¿Veis? Con estas bolas que veis aquí, que lo hemos visto en Madrid, en el Escorial, en muchos templos de la región central española, y veis aquí estos arcos de medio punto, románicos totalmente. Con las arquivoltas, todo, fijaros, venid por aquí, esto es una genialidad, ¿veis? Una genialidad, veis aquí mirad, aquí se ve el gallo, la veleta, ahí la vamos a ver, el gallo, con su cresta y todo, ahí, lo vas a ver ahí, ahí se ve el gallo, la veleta. Y eso es la calle Tentenecio, y es lo que hemos visto antes, a ver, me voy a poner aquí, lo que hemos visto antes, que veíamos esa puerta que tanto te ha gustado, lateral sur, el sur es aquel, y este ábside, aquí está el juicio final que has visto, ¿vale? Y fíjate qué diferencia, mira, qué verticalidad y qué pequeño era eso. Y estamos justo en el gótico. Compárame. Esa es la torre que hemos estado hace un momento en el piso bajo. 6 metros de aquí, de allí y del otro lado. La torre, grandiosa, brutal. Eso es macizo todo, es un búnker, prácticamente eso. Aquí están las gárgolas que veis aquí,
esta gárgola de ahí, donde para el agua de la lluvia, ya ese canaleta de la lluvia también, ahí estaríamos hecho el claustro románico, mucho más pequeño. Fijaros aquí las gárgolas y todo, aquí una maravilla. Este es un gótico flamígero. Si como veis, el de Burgos, Toledo o León es mucho más clásico, este ya es más barroquizante, las bóvedas, vamos a ver, son de estrelladas, gótico flamígero. Ya el último, este junto a Sevilla y Segovia, los últimos góticos ya. El canto del cisne ya llamaba a las puertas el Renacimiento, que vamos a ver ahora. Vamos a ver el gótico, vamos a ver a la Catedral Nueva, para que veáis el contraste. Venid para acá. Catedral Nueva, gótica, fijaros qué grandiosidad. Compararlo con ese juicio final que hemos visto antes. Fijaros, mirad, mirad, mirad. ¡Pah! Impacta, ¿verdad? Ah, que impacta, mirad, mirad, mirad qué maravilla. Qué grandiosidad y qué cosa tan impresionante. Ahora venid aquí que os haremos una pequeña explicación. ¿Qué os parece? Increíble, Juan. Me encanta la bóveda. Fíjate, fíjate, es grandiosa. Bueno, pues la de Sevilla. Nervaturas, es que pues la de Sevilla es más grande. ¿Veis esto que veis aquí? Estos son grapas para evitar. Pues, se vio afectada por el terremoto de Salamanca del siglo XVIII. Fijaros, fijaros, vamos a ver por aquí. Mira, esta es la nave, comparármela con la del juicio final. Bueno. Totalmente diferente. Bueno. Claro, pero fijaros la grandiosidad, y la luminosidad y la grandiosidad. Bueno, ponte aquí para explicar, te voy a explicar yo desde aquí, ponte aquí, te voy a explicar aquí todo. Vale, aquello es el este, aquello es el sur, la fachada que te ha gustado tanto de la calle Tentenecio, que se llama. Y esta es la norte, la que da a Naya, donde está el famoso astronauta. Ah, sí, es verdad, hay que ir a buscarlo. Sí. Esto es lo que da el precio episcopal, la que da la puerta principal al oeste. Y aquello es el este, lógicamente, el ábside mirando a Tierra Santa. Sí, bueno, claro, como establecen los cánones. Efectivamente. ¿Por qué es esta diferencia? Bueno, pues muy sencillo. El románico hacía muros muy gruesos para sostener una bóveda pesadísima de medio cañón. ¿Vale? Entonces, unas ventanas muy pequeñas, lúgubre, edificios pequeños, oscuros, ¿de acuerdo? Vastos, compactos. Pero esto es una revolución. ¿Por qué? Porque este edificio, esos muros que veis ahí, son de cerramiento, no están sosteniendo nada. ¿Dónde se sostiene el peso de la bóveda de crucería? ¿Ves que es una X, ¿vale? Crucero. Descansan en estos pilares que veis aquí, ¿vale? Es una bóveda mucho más liviana, mucho más ligera, descansa en esa nerviatura y a su vez se transmite aquí. Esa fuerza, el edificio se derrumbaría hacia un lado. Esos arbotantes que hemos visto, semicirculares, lo transmiten a esos pilares que están fuera, con esos pináculos, para darle aquí y encima más fuerza así. ¿Vale? A los contrafuertes. A los contrafuertes, efectivamente. Entonces estos muros son de cerrazón, por eso se les puede hacer un montón de grandes ventanales que cuando estamos a mediodía, a media mañana, veis ahí cómo está la luz. ¿De acuerdo? Una iluminación natural ambiental. Efectivamente, y encima si son policromados, como veis aquellos de allí, o como se ve en León, que son policromados, se ve mucho, encima con colores, ¿vale? Y luego fijaros si eso es el transepto perpendicular a esta nave, se cruza en el crucero. ¿Veis ahí esa cúpula como asoma? Es la que se ve, esa cúpula de ella naranja con ese cimborrio tan grande, y ves cómo tiene tambor y linterna, ves que tiene luz en el interior, es impresionante, ¿no? Brutal. Y aquello es el ábside que veis, conclusión. Y esto que veis aquí es una cosa que en España lamentablemente lo tienen las catedrales, es una pena, porque en Europa el coro está fuera, pero aquí lo ponen siempre ahí, entonces cuando entras se pierde la verticalidad, se pierde la grandiosidad. Solamente en Santiago de Compostela no hay coro,
en el centro por el motivo de las afluencias de peregrinos, de masas que entran, pero aquí te rompen toda la perspectiva, lamentablemente. A mí los coros me encantan, fijaros la sillería que bien trazada está, y en el centro siempre estaba el facistol, ese mueble que se hace así para los libros esos grandes, para los cantos de los religiosos, ¿veis ahí? Casi todos los coros suelen ser madera de avellano, de todo, maravillosos. Juan, me encantan las pechinas. Las pechinas son una maravilla, además están totalmente policromadas, una maravilla ahí en el tambor. Me encanta. Y luego veis la bóveda está, la bóveda está de crucería, esta ya es bóveda de terceletes, estrellada, barroca. Realmente eso es barroco, porque si tú ves la de Toledo, la de Burgos o la de León, que es un gótico clásico, es solamente la X, la cruz, pero aquí eso sobra, ¿de acuerdo? Realmente va en la cruz, el techo, el otro son ya barroquizantes. Sí, anexos. Anexos, que no digo, fíjate, esto ya es barroco, esto ya es tremendo barroco. Ya mira, acá podemos verla más cerca. Sí, más cerca, vamos por aquí, sí, se mueve ir hasta allá todo. ¿Ves ahí los púlpitos? Mira, aquí estamos, Juan, mira. Dime. La nervatura, la X. La vamos a ver aquí, fíjate, justo la X. Y estos redondos se llaman claves, ¿sí? Donde se juntan, se llaman claves. Mira qué bien se ve aquí la policromía de los cristales. Qué luz, que un día tan luminoso como hoy de sol radiante, fíjate qué alegría tiene esto ahora mismo. Lo vemos, ¿no? Una alegría impresionante, ¿eh? Venga. Bueno, aquí el vértigo es jorobado, ¿eh? Tengo que poner aquí una pequeña barandilla. Bueno, y que hoy está haciendo un esfuerzo porque está un poco jodido de la asiática. Sí, un poquito, pero bueno, sarna con gusto no pica, dice el refrán. Sí, señor. Todo sea por la historia. Y por el arte, y por la cultura, y por todo. Y por el turismo. El aprendizaje continuo. Y por el aprendizaje continuo, sí, señor. Ahí. Ahí va. Ahí va. Nos sabían que íbamos a venir, Juan. Como de costumbre en los pueblos y municipios, nos esperan con las campanas. Mira. Mirad la plaza de Anaya. ¿Qué os parece la plaza de Anaya? La plaza este de la ciudad. Fijaros, es el colegio de San Bartolomé, neoclásico de Anaya. Ahí, eso es la clerecía. Justo debajo de esas torres está Las Conchas, que es muy bajita y no se ve. Uy, mira qué maravilla. Ya. Mira. Enchufa ahí. Eso, mejor dicho, bendición de los cielos. Fíjate. Bueno, mira. Esa es la calle Rúa, la calle de la Rúa. Esa que ves ahí, ¿vale? Eso, la Plaza Mayor estaría, mira, ahí hacia la izquierda, ¿vale? La que decía, ahí sale la Purísima, esa cúpula que sale ahí. Esto es la Universidad de los Jesuitas. No se ve aquí San Esteban, los dominicos no llega a verse, está demasiado para allá. Bueno, sí, si le pones un poquito, ponte aquí, más para allá, más hacia tu izquierda, más a la izquierda, más a tu izquierda, verás ahí un poquito, a ver, se ve un poquito ahí, San Esteban asoma ahí, pero muy poquito. Mira, esto es la parte que da al sur, esto es la universidad, detrás de eso está el patio de las escuelas, donde está Fray Luis de León, y este es el patio, el patio central de la Universidad Antigua, ¿vale? Esa es la calle Calderón de la Barca, eso es San Jerónimo, la capilla de la universidad, ¿vale? Y luego ahí está, ¿veis? Todo eso, el Campo Charro es la carretera que va a Ciudad Rodrigo y a Portugal, el Campo Charro empieza ahí, las dehesas y todo. El Palacio Episcopal, nosotros hemos entrado por aquella parte, hacia allá, estamos en la parte norte de la torre, Fijaros, mirad por aquí, los arbotantes que bien se ven, lo que hemos visto, ese edificio se derrumbaría hacia aquí, se apoya con ese arbotante en este contrafuerte, y ese contrafuerte se refuerza con ese pináculo, por lo tanto, ves ese muro, es muy suave, ¿ves? Ese muro de ahí es muy suave, muy liviano, se ponen ahí grandes cristaleras,
Mucha luz, todo. Y fíjate ahí el cimborrio, como se ve una pequeña grieta ahí, ¿ves ahí en aquella ventana? Una grieta del terremoto. ¿Ves ahí la balaustrada? Mira esa palomilla ahí, saludándonos. Increíble estas vistas elevadas, Juan. Impresionante. Ahí se ven los dominicos, ahí se ve San Esteban, y hasta se ve hasta la portada de San Esteban, míralo ahí. Ahí se ve San Esteban, que es aquí, sí, una genialidad. La vamos a ver después, los dominicos. Y esto es la parte de la plaza de... Y el astronauta está aquí, en esta fachada, la vamos a ver después. El famoso astronauta, la NASA. Juan, tuvimos luz verde. Mira, la cúpula. Ahí tenemos. ¿Qué os parece? Increíble. Mirar la cúpula que hemos visto desde lejos de Salamanca. Ahí la veis. Impresionante. De la torre, no la cúpula del crucero, de la torre, de las campanas. Y aquí podéis ver, ahí se puede ver, mira, venid por aquí, para que veáis el grosor del muro, venid por aquí. Mirad, imaginaros, ahí se ve perfectamente la torre antigua, aquí, y los metros que tiene de grosor, porque se recubrió. Casi 3 metros. Una burrada, Y está puesto además, empujándose así, si veis desde fuera, tiene cierta para dar más consistencia. Sí, señor. Esto es similar a la Torre de Hércules de La Coruña, igual. Juan, ¿y esto para qué servía? Este sistema de engranajes. Pues no lo sé, igual algo de relojes puede ser. Igual tiene algo con la relojería. Sí, sí. Y este engranaje ya es moderno. Mira, sí, mira, tiene que ver con los relojes. Mira, aquí pone un reloj. Mira, relojería, mira. Maquinaria del reloj. Del reloj, efectivamente. Pues estamos aquí ya en el cuerpo superior, la parte superior de la Torre de las Campanas. ¿Veis aquí qué maravilla? Aquí estaba el campanero haciendo sus trabajos de mantenimiento de estos maravillosos instrumentos de sonido, que son las campanas, seña de identidad de la cristiandad. Fijaos que de la torre aquí, y disfrutaba, bueno, esta torre se terminó ya en el siglo XVIII, y se vio afectada por el terremoto de Lisboa de 1755. Y el campanero, como pone en ese panel, disfrutaba del placer de ver Salamanca a vista de pájaro, al norte, al sur, al este y al oeste, que es una genialidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Y fijaos esto tocando así, pim, pam, con la cuerda, haciendo así el badajo, dándole y tal. Impresionante. El llamado de la Iglesia Católica. Muy bien. Bueno, voy a ver aquí esto. Bueno, Juan, y es que acá encontramos una cuestión curiosa. Del siglo XVI la iglesia, ¿no? Exacto. Mira. 16. Principio del 16, final del 15, principio del 16, la catedral nueva. Sí, sí, sí. Mirad, un astronauta. Siglo XVI, ya existían los astronautas. Efectivamente, sí, ¿Cómo le parece? Totalmente. Pues impresionante, ¿no? ¿Ah? Bueno, no, que es mentira, que este mentira, se ha puesto... es fácil, en 1992, con el 5º centenario de América. Sí, señor. Se puso el astronauta. Encontramos el astronauta para la gente cuando venga que lo pueda ver, ¿vale? Es una cosa curiosa, pues como la rana de la universidad. Exactamente. Bueno, Juan, vamos a continuar nuestro recorridito. Vamos, entonces, por aquí, a seguir disfrutando de Salamanca por el día.
Pues estamos en la Plaza Mayor, en el corazón de Salamanca, a mediodía. Son ahora mismo, fijaros, la 1:01, maravilloso, en plena luz. La vimos ayer por la noche, ahora la vemos por el día. Esta plaza tiene vida siempre, ¿eh? Todos los salmantinos, los turistas, se reúnen aquí todos y es una maravilla. Fijaros ahí el ayuntamiento, es del siglo XVIII, es churrigueresco, la familia de los Churrigueras, esta familia de artistas, y la Plaza Mayor es barroca totalmente, con medallones de personajes de la historia de España, todo que veis allí, esos medallones entre cada arco, todo. El arco, hemos dicho el ayuntamiento, ahí estaría el café Novelty, un café muy típico de toda la vida de Salamanca, ahí donde iba Gonzalo Torrente Ballester, el famoso escritor, tiene ahí su gusto ahí, un café estupendo. Está el Mesón Cervantes, muy típico, está la entrada ahí, y el primer piso es el mesón, y establecimientos pues típicos, pastelerías, ahí está la oficina de turismo, así como podéis ver es todo, los estudiantes, aquí están las tunas. Recuerdo que hace tiempo, seguirá todavía la tradición, que había un día a la semana que tocaban jotas castellanas con dulzainas y tamboriles, fueron a bailar jotas castellanas, y la tuna, claro, por los fines de semana están por aquí los tunos, típicos de una ciudad universitaria tan tradicional como es Salamanca, la decana de España. Bueno, Juanete, llegamos a otra de las joyas de la corona. Pues estamos en el norte del casco histórico de Salamanca. Estamos aquí, la muralla era esta, y ahí había una puerta. El norte es aquel, va a Zamora, se llama Puerta de Zamora, y esto es la calle de Zamora, la que está a mi izquierda. Y lo termina aquí esta iglesia tan bonita, es una iglesia románica, pero circular, como podéis ver. San Marcos, la iglesia de San Marcos, es románica plena. Fijaros cómo es un interior totalmente oscuro, es un muro muy grueso y unas ventanas mínimas para sostener el grueso de la techumbre. Sí. Y entonces que es un interior, ventanas abocinadas y totalmente herméticas, mínimas, para que entre una rendijita, pequeña luz. Y fijaros lo que más llama la atención, bueno, son fijaros los canecillos, que son preciosos. Luego ya posterior se le puso el escudo y se le añadió la espadaña. Es barroca, plenamente barroca, y luego lo que llama la atención en Salamanca, en todos los edificios, inclusive en los modernos, como los más modernos como este, es el color de la caliza, de acuerdo, de arenisca, de las canteras de Villamayor, que todos los edificios se sacan de allí, que con el tiempo se acaban cogiendo un color rojizo, como cobrizo, de acuerdo, que se van ocre, que es cuando se van descomponiendo. La famosa caliza arenisca de las canteras de Villamayor, hacia los arribes del Duero, hacia el Ledesma. Sí, señor. Producto de la oxidación. Efectivamente, y es una piedra que se parte con es muy blandita, y con una sierra se parte. Es la hora del café. Vamos a ver el café. Hemos estado en el Mesón de los Faroles. Comiendo como unos señores, un buen entrecot, unas setas con roquefort, ¿verdad? Pues ahora vamos al café. Vamos para ello. Bueno, por aquí vemos la Purísima, edificio precioso de Salamanca, del barroco salmantino, pero lo que más llama la atención de esta plaza es este palacio, el Palacio de Monterrey, que es más pequeño de lo que estaba proyectado. Pero fijaros qué maravilla. Hoy pertenece a los Alba. Se puede ver por dentro. Por dentro tiene unas dependencias estupendas, ya acondicionadas a la vida moderna. Pero fijaros ahí todo, la balaustrada, que son figuras escultóricas preciosas, la torre. Pero pues este palacio plateresco es el que ha hecho fortuna el resto de España. Si vais por el resto de España y veis esos palacetes de gente acomodada de principios del siglo XX, son parecidos a este, ¿a que sí? Las torres, todo en general es muy similar. Este es estilo plateresco, y esas torres, esos edificios, esos palacetes que veis son neoplaterescos. Y han tomado el modelo de sobre todo la torre. La torre es totalmente modélica. Ha hecho escuela. Y fijaros que las proporciones aún así son grandes, y van a ser más grandes. Lo que pasa es que el palacio
no tiene mucho fondo, es muy estrecho pero muy largo. Bueno, pues aquí estamos aquí en esta esquina y se ve ahí el palacio, la fachada este del Palacio de Monterrey que hemos visto antes, que pertenece a los duques de Alba, como hemos dicho. Pero lo bonito de esta foto, digamos, de esta toma, es que estamos viendo el Palacio de Monterrey estupendamente como muestra de arquitectura civil frente a la otra muestra de arquitectura religiosa, la Purísima. Digamos, qué cimborrio más importante tiene el tambor, la linterna, es barroca, es uno de los templos más notables de la ciudad. Y aquí lo que os he dicho, que este palacio de Monterrey es muy estrecho pero muy largo. ¿Veis ahí lo estrechito que es? Sí, sí. Y muy largo para allá. Sí, señor. Curioso. Iba a ser toda la manzana, brutal, Se quedaron sin money, sin pasta. Bueno, Juan, vamos hacia la zona ahora de la compañía, de la Casa de las Conchas y la clerecía. Vamos. Vamos para allá. Pues estamos aquí en el interior de la Casa de las Conchas, la emblemática Casa de las Conchas en Salamanca. Vemos este patio tan precioso, tan típico. Veis ahí abajo el pozo, estos arcos mixtilíneos que veis aquí, con sus efigies. Las gárgolas llaman mucho la atención, están en las 4 paredes y a mi espalda podéis comprobar que una visión preciosa es justo a mi espalda, como asoma por encima de ellas las 2 torres de la clerecía, ese templo tan maravilloso de los jesuitas. Bueno, pues ya estamos bajando al patio y ahí veis a mi derecha está la biblioteca de la universidad, bueno, parte de la biblioteca que había, y luego, si nos fijamos, aquí hay una exposición temporal sobre la mujer masái, en África subsahariana. Unas fotos de mucha calidad, como todos estos expositores. Sí, sí, sí. Patrocinado por la Junta de Castilla y León y la Cruz Roja, como podemos ver ahí. La Cruz Roja Española. ¿Ves? Cruz Roja y Junta de Castilla y León, la que lo patrocina. ¿Te acuerdas de el premio Nobel? Henry Dunant. Exactamente, de la Cruz Roja, el que la fundó, ¿no? Sí, señor. Bueno, pues tenemos aquí la clerecía, un edificio también de los históricos de Salamanca, impresionante como podéis ver. Bueno, pues este edificio que vemos aquí fue trazado por el arquitecto Juan Gómez de Mora. Se fundó este edificio, este templo, en el reinado de Felipe III, en el primer tercio, primer cuarto del siglo XVII. Margarita de Austria, su mujer, fue la que lo mandó erigir. Bien, pues esta primera parte la diseñó Juan Gómez de Mora, un Juan Gómez de Mora que hemos visto ya en Madrid, en Toledo, muy austero, pero que había evolucionado ya bastante a una forma más barroquizante, que se dice, ya no es tan austero, más manierista, digamos, en su última etapa de vida. Él hizo la primera parte, que podéis ver, luego se terminó el segundo cuerpo, muerto él ya, pero lo que más llama la atención es el tercer cuerpo, que son las 2 torres y ese frontón que tiene ahí rematando entre ambas torres. Las hizo, y eso ya son del siglo XVIII, las hizo un insigne arquitecto salmantino, Andrés García de Quiñones, que fue el que hizo esas 2 torres, y ese frontón ahí que vemos ya es barroco pleno, barroco del siglo XVIII. Muy recargado, muy exagerado. Y como tú muy bien apuntas, enfrentado. Enfrentado, efectivamente, el barroco con el gótico, con el último gótico que veis aquí, siglo XV contra el siglo XVII-XVIII, final de la Edad Media con la Edad Moderna plena. ¿De acuerdo? Y ahí veis la calle de la Compañía que te baja y ahí se puede atisba un poquito el Palacio de Monterrey. Y la Casa de las Conchas. Y la Casa de las Conchas, claro. Por supuesto, más de 300 conchas adosadas a la pared. Enclavadas ahí, sí, ¿no? Sí, sí. Excelente. En el patio de las escuelas, uno de los patios más célebres de Salamanca. Si vienes para acá, podrás ver aquí la torre, cómo asoma la torre de las campanas de la catedral,
y se ve muy bien aquí la perspectiva del patio. Ves ahí la torre de las campanas recubierta de la torre antigua. Pero lo que más llama la atención, aparte de la estatua del eminente Fray Luis de León, es sobre todo este edificio. Bien, pues este fue la primera muestra de Renacimiento en España. Bueno, fijaros, el edificio que veis al fondo es el edificio de la universidad, y es un edificio gótico, medieval totalmente. Se ha terminado y quieren hacer una portada, una puerta. Bien, estamos hacia inicios ya del siglo XVI, los primeros en 1505 aproximadamente, y más que una obra de arquitectura, en el fondo es una obra de escultura. Entonces, como una especie de telón que cubre la fachada gótica, la tapa, y es un telón, ¿de acuerdo?, con bajorrelieves, altorrelieves impresionantes. Y esto es el primer edificio del estilo llamado plateresco, que es la primera fase del estilo del Renacimiento español, el primer tercio. Se llama plateresco porque veis que esos relieves parecen como los plateros u orfebres, es decir, los vasos de plata, de oro, tienen esos motivos vegetales, como puedes ver, lo veis, ¿no?, esa decoración tipo vegetal. Y también tiene unos medallones, escudos que veis ahí, y medallones, son tipiquísimos, en casi todos los edificios platerescos vemos eso, con busto, los medallones con un busto de una persona, el escudo, y luego fijaros arriba, en casi todos los edificios también se les pone una especie como de balaustrada, como aquí. Aquí fijaros cómo es muy gótico, todavía tiene como torrecillas, pináculos, que es transición a transición. ¿Vale? Ahí veis el escudo de la corona española y debajo la efigie de los reyes católicos Isabel y Fernando. La puerta de entrada de la universidad, y luego fijaros estas dos grandes columnas, estas grandes pilastras que flanquean la puerta, fijaros en la de la derecha. En la de la derecha, estáis viendo ahí, fijaros en la primera calle donde están los reyes católicos, y esa parte de la columna, ¿vale?, seguir un poquito justo, y veis tres calaveras, 3 cráneos, lo veis ahí. Venid por aquí un poquito. Si venís por aquí, veis aquí las calaveras. Bueno, pues fijaros, 1, 2, 3, la que está más a la izquierda, ¿la veis? Y encima de esa calavera, de ese cráneo, hay una rana, la famosa rana de Salamanca, que es totalmente anónima, claro, como esta fachada, se le atribuye a un tal Juan de Álava, pero no está del todo claro. Y esa rana pues ha dado muchas interpretaciones, y parece ser que está relacionada con la lujuria. Lujuria, todo, ¿de acuerdo? Eso, el pecado y todo eso. Y si damos la vuelta, vamos aquí a Fray Luis de León, un eminente poeta de la primera mitad del siglo XVI, fue acusado por la Inquisición de hereje y demás, fue procesado y todo, y fijaros, tuvo una muerte terrible, murió, pero no murió, y se le enterró sin haber muerto, ¿sabéis? Y entonces, claro, habiendo su tumba y demás, está como arañada. El hombre resucitó, fue enterrado muerto, pensando que era muerto. Fíjate qué muerte tan terrible. Fue enterrado vivo. Enterrado vivo. Eso. Y cuando se abrió su tumba estaba totalmente rasgada. Qué desesperación debe tener este pobre hombre. Haz de cuenta que anteriormente muchas de las personas eran enterradas vivas, Juan. Claro, porque la catalexia. La catalexia es lo que le pasó a este hombre. Sí, señor. Y luego de ahí el dicho ese, porque se empezó a implantar lo de la campana en los féretros. Porque, para que tocase la campana, pues sí resucitaban. Salvado por la campana, Juan. Sí. Luego también en este espacio encontramos lo que es el Museo de Salamanca, y vamos también hacia aquí la a la zona. vuelta, mirar aquí a mano izquierda mía, mirar para allá, a esa mano izquierda, ahí está la entrada a las escuelas menores, que es un patio precioso, y ahí está, podemos ver ahora el cielo de Salamanca. Vamos para allá. Que es una pintura. Vamos. Bueno, pues estamos aquí ya en las escuelas menores. Estamos a un lado, al fondo de las escuelas, o sea, el patio de las escuelas estaría aquí, ahí está la fachada de la universidad, a este lado de aquí, ¿vale? Y fijaros qué maravilla, qué paz, qué tranquilidad. Recuerda mucho a Alcalá de Henares, también un patio de este, y bueno, también aulario de la universidad. Y allí, en esa puerta, allí está el cielo de Salamanca, allí, en esa puerta, que vamos a ver ahora en un momento.
un pequeño pozo también acá. También, una preciosidad, un jardín. Y ahí se ve un poquito la torre de la catedral. Y mirad qué columnas más majestuosas. Sí, estas son graníticas, curiosamente, frente a la arenisca de Salamanca típica, es granítica. Dime. Claro, granito y caliza. Sí, la típica salmantina. Bueno, pues esto es una genialidad de finales del siglo XV, 1473, de un pintor gótico llamado Fernando Gallego. Y esto es una bóveda de cuarto de esfera, es un fresco, pintura de esa época, de ese pintor Fernando Gallego, que parece ser que representa como una astronomía. Se llama El cielo de Salamanca, es la bóveda celeste y es una obra de arte, como podéis ver, con un perfecto estado de conservación. Esta casa que veis aquí es la parte de atrás de la Casa Lis. ¿Y qué es la Casa Lis? Bueno, pues la Casa Lis es una casa de principios del siglo XX, hacia 1905, 1902, de acuerdo, modernista, un estilo que aquí no se va nada en absoluto, pero que estaba muy de moda en aquella Europa de la Belle Époque, de la preguerra mundial, de la Primera Guerra Mundial. Y entonces este estilo, un estilo burgués, muy presuntuoso, con coloritos y demás, muy fiestero y todo eso, ¿no? Y fijaros cómo está la parte de atrás, que a mí me gusta más esta parte que la parte delantera, a mí particularmente, que es más tosca, más vasta. Esta que es modernista de verdad, rejería, hierro, colores de todo tipo, colores vivos, verdes, azules. Bien, y fijaros esa escalinata que baja en dos tramos, ¿de acuerdo?, en dos vertientes, y esos focos de globo. Eso indica que ahí tenía una especie de cenador para sus fiestas, la burguesía de aquella época. O sea, era la casa del rector Esperabé, que era un rector de la Universidad de Salamanca. Y ahí hacían sus fiestas. Imaginaos ahí, pues eso, brindando la fiesta y asomándose por esa balaustrada a ver el río, que tendría muchas menos casas de las que vemos aquí. Y esto ya una ribera estupenda. Y ahí estaba al lado de la muralla. Fijaos, rompe la muralla para hacerse esa casa suya, la muralla medieval. Y fijaros cómo la panorámica de aquí es muy bonita, cómo se ve, cómo surge la torre de la catedral, la torre de las campanas, por encima de la casa Lis, del rector Esperabé. Y aquello que veis ahí es muy interesante. Eso es el Museo de la Automoción, ¿de acuerdo? Podría estar en cualquier ciudad. Bueno, pues está en esta. Es un museo que es una joya. Tiene pues, más de 100 coches fácilmente, vehículos, camionetas de todo el siglo XX, de nuestros abuelos, de nuestra infancia, de nuestra madurez, todo. Coches en perfecto estado, muy bien conservados, muy bien mantenido el museo, y yo lo recomiendo vivamente. Y muy bien me he expuesto todo y explicado todo. Vámonos hacia el paseo del río Tormes. Venga. Bueno, Juan, yo creo que sin duda esta es una de las mejores panorámicas de la ciudad. Es la típica, mejor o peor no se sabe, sobre gusto los colores. Exacto. Digamos que esta es la más típica, ¿vale? Desde aquí, desde el sur, estamos al sur de la ciudad y estamos viendo el centro, que es aquel. Claro, la majestuosidad de las dos catedrales, ves la torre del Gallo aquí hacia este lado, y como la pequeña no, la vieja no se nota, la empequeñece, sí, la nueva. Sí. Veamos, es la imagen típica. Mire, Juan, y además allí en esa zona habría un molino, sí, porque hay una pequeña presa, sí, y ahí de fondo, pues el puente romano. Sí, señor, ahí se ve. El cual esta mañana hemos iniciado el recorrido, desde donde también queremos enviarle un saludo muy especial a Rafael. Que nos ha visto esta mañana, efectivamente. Sí. Y nos ha proporcionado muy interesante información. Sí. Mirad, acá, Juan, es el paseo que va hacia la zona nueva del puente. A la zona oeste de Salamanca. Sí. Bueno, vamos a continuar y nos vamos por el paseo ya para finalizar. Y se acaba el viaje. Vamos a nuestros quehaceres, a nuestra cotidianeidad. ¿Y qué le vamos a hacer? Se acaba todo lo bueno, el placer de viajar, de conocer nuevos sitios, el turismo culto que nos gusta hacer a nosotros. Lo ha compensado la calidad humana que hemos visto, también. Gente encantadora, desde los camareros hasta gente de los hoteles, y luego pues gente que se nos ha entablado conversación con nosotros, tanto en Candelario como aquí en Salamanca, que nos han dado pues mucha información de cosas, han hablado con nosotros y nos han dado informaciones
pues locales suyas muy valiosas, que no hubiéramos sabido sin su aportación. Bueno, de todas formas vamos a quedar, Juan, a la espera de poder volver a estas raíces salmantinas. Efectivamente. Y continuar pues con esto que estamos iniciando por estas bonitas tierras de Salamanca, de la provincia, ¿no? Naturalmente que sí, naturalmente que sí. Pues Juan, lo único que nos queda por decir es que gracias nuevamente por estar ahí pendiente de todas y cada una de las publicaciones. Bueno. Y aquí desde el puente romano de Salamanca nos despedimos y esperarlos verlos hasta la próxima, que va a ser pronto. Hasta pronto. Chao, chao, chao.